El boom latinoamericano es la primera expresión masiva de la literatura latinoamericana a nivel mundial. Personajes como La Maga, Aureliano Buendía, Pantaleón Pantoja o Artemio Cruz se han vuelto parte de nuestra memoria y de nuestro imaginario colectivo. El escritor cubano Alejo Carpentier acuñó el término de real maravilloso, donde lo extraordinario no tiene por qué ser por fuerza hermoso o feo, sino más bien novedoso e insólito. Lo real maravilloso tiene la cualidad de asombrar a las personas al salirse de las normas preestablecidas, salirse del canon. En este sentido, el escritor cubano se refería puntualmente a hechos ocurridos en América, sobre todo a los sorprendentes paisajes que alimentan su obra de modo infinito. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Macandal. Macandal convenció a millares y millares y millares de esclavos que él tenía poderes para transformarse en animales de toda índole. Bastaría leer novelas como El reino de este mundo, Concierto barroco o El siglo de las luces para corroborar que Alejo Carpentier sabía de lo que hablaba. Hacia finales de los años 50 del siglo pasado, escritores como el mexicano Juan Rulfo ya había publicado su obra maestra, El enorme Pedro Páramo. El uruguayo Juan Carlos Onetti publicó a inicios de esa década, en 1950, La vida breve, donde habla por primera vez de su pueblo mítico, Santa María, y el argentino Ernesto Sábato publicaba su novela corta El túnel, con el pintor Juan Pablo Castel, atormentado por la bella María Iribarne. Hay que mencionar que las figuras de Jorge Luis Borges o Pablo Neruda eran pilares centrales de la literatura latinoamericana. Se considera como punto de partida del boom, como fenómeno literario, la publicación de la novela Rayuela de Julio Cortázar en 1963, aunque hay que mencionar que Hijo de Hombre, publicada en 1960 por Augusto Roa Bastos, también forma parte del boom. La muerte de Artemio Cruz y Aura de Carlos Fuentes, ambas aparecidas en el 62, La ciudad y los perros de Vargas Llosa en el 63, 100 años de soledad de García Márquez en el 67, completan el primer gran tirón del boom latinoamericano, aunque todos estos escritores ya tenían publicaciones anteriores a 1960, es hasta esta década que se da una conjunción feliz para las letras latinoamericanas. Técnicamente el boom fue prolífico en neologismos, juegos de palabras y toques de fantasía muy al estilo del ya mencionado Real Maravilloso. Las historias se desarrollan en escenarios rurales, en el conurbano y lugares míticos como el hiperfamoso Macondo de García Márquez. En el boom vamos de temas políticos y dictaduras militares en América Latina con Vargas Llosa y Fuentes, pasando por experimentos literarios y juegos del lenguaje con Julio Cortázar, hasta la creación de universos propios a partir de nuestro pasado mítico, llenos de magia y folclore en García Márquez. Un hecho curioso es que los 4 principales autores del boom en la década del 60 eran autores comprometidos con la izquierda latinoamericana. Sus obras, de una u otra manera, reflejan sus preocupaciones políticas y el contexto latinoamericano de esos años. La ciudad y los perros, Libro de Manuel, La fiesta del chivo, La muerte de Artemio Cruz o El otoño del patriarca son reflejo de ello. En el caso de García Márquez, además del boom, su literatura inicia lo que se conoce como realismo mágico. En el realismo mágico se cuentan los sucesos históricos y políticos de nuestras tierras con un toque de fantasía y elementos que están fuera de la realidad. Estos elementos fantásticos y sobrenaturales son normales para los personajes que los habitan. Siempre que se habla del boom, se hace mención de los escritores centrales, los ya mencionados Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, como si ellos en sí mismos fueran un grupo compacto, nada más alejado de la realidad. Estos autores, extraordinarios, escribieron su literatura en condiciones personales muy diversas. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar
ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. No es sino ya en la década de los 60 cuando estos autores se les señala como punta de lanza del boom latinoamericano. En honor a la verdad, habría que mencionar a otros escritores del boom como Jorge Amado, José Donoso, José Lezama Lima, Elena Garro o Fernando del Paso, entre muchos más. No podemos dejar este video sin mencionar a Carmen Balcells, la agente literaria de muchos de estos escritores, y a la que se le suele señalar como la causante de este boom de la literatura latinoamericana. En este sentido, los detractores del boom a menudo argumentan que este fenómeno no fue más que una gran estrategia de marketing literario, negando el valor artístico de las obras. En fin, ese es un debate para otro momento. Tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos. El boom latinoamericano no es uno solo, sus temas y técnicas son diversos, pero hay un punto donde todos coinciden. Los pueblos de América Latina por fin leían a sus escritores masivamente y se reflejaban en ella. Por primera vez, autores latinoamericanos tenían la posibilidad de ser leídos de primera mano en Europa, Asia y África, pero lo más importante, por los propios latinoamericanos. Hoy, a más de 50 años de distancia, podemos decir que tenemos a nuestros propios clásicos. Y para ti, ¿cuál es tu escritor favorito del boom? ¿Cuál es tu obra preferida? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego.